Muy buenas tardes, una vez más aquí Gustavo Mejía de One Body, Spirit and Mind, y vamos a continuar con esta nueva serie de videos que estamos haciendo donde estudiamos o profundizamos en la psicología y la fe desde los lentes de la teología del cuerpo. Y este es el tercer capítulo, pero este capítulo es muy interesante porque vamos a ver las premisas de cada una de esas ramas que hasta ahora hemos venido estudiando y que entendemos y sabemos son muy importantes para poder trabajar con la persona, ya sea en un proceso terapéutico o ya sea tal vez en guía espiritual o en life coaching, por ejemplo. Así que vamos a comenzar, y la primera rama que vamos a sumergirnos en sus premisas es en la teología. Y en la teología vemos pues de que tenemos que tener en cuenta que la persona con que estamos trabajando, o que todas las personas, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hemos sido creados por el amor, en el amor y para amar. Esto quiere decir que estamos llamados a relacionarnos, a vivir en comunidad, en sociedad, en amistad con otros. Esto quiere decir que no fuimos creados por la casualidad, sino que fuimos creados con el propósito de amar, conocer y servir a Dios y amar a nuestro prójimo. Dentro de todos estos propósitos que el Señor nos ha dado, nos dio también el propósito de cuidar la creación, traer ese reino que ya Jesucristo instauró, ¿verdad? Traerlo, ese reino de justicia, de bondad, de amor y paz, hacerlo presente aquí y ahora y en cada una de nuestras actividades, ¿verdad? Ese deseo, o sea, deseamos ese reino, deseamos esa paz, deseamos esa justicia, deseamos ese amor, y sabemos que es así, ¿verdad? Que tenemos un deseo infinito de ser amados. Y entender esto ya nos deja saber mucho de las personas con que trabajamos. Esto de ser amado me acuerda de un ejemplo que contaba la Madre Teresa de Calcuta, donde ella hablaba de que una vez habían recogido o estaban entrevistando a la madre, y una de las hermanas de la orden toma un niño que está muy enfermo y que está tirado en la calle y lo carga y empieza a sobar la espalda y a mirarlo. Y poco a poco este niño va devolviendo la mirada a la monja, y mientras le sobaba la espalda, el niño se fue calmando y hasta fue tomando color. Esa necesidad de ser validado, de ser afirmado, de darme cuenta que soy importante para alguien, quiero ser amado, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros como terapeuta o para cualquier persona que va a tomar terapia? ¿Cuáles son esas implicaciones que nos presenta esta premisa? Y nos dice, lo que tenemos que entender es que aún en el medio de una actitud tóxica o destructiva, donde tenemos tal vez pocos valores y hacemos decisiones bien pobres, que tal vez tengamos comportamientos desordenados, cada uno de nosotros posee una bondad y una dignidad que no se va, ¿verdad? Y que nos invita a superarnos y a salir adelante. Y yo te invito a ti que estás viendo este video a que recuerdes, o sea, en qué momento tal vez te has sentido que estás caído, que estás en el suelo, pero hay algo dentro de ti que te deja saber que tú fuiste creado para más, que puedes levantarte, o tal vez estás en este momento en el piso y necesitas que alguien te recuerde que fuiste creado para más, que puedes superarte y que puedes salir adelante. Ahora, como terapistas, esta premisa nos recuerda que nuestro cliente o paciente, como no sé cómo le digan en su práctica, es amado por Dios y que estamos llamados a servirle a Él de la mejor manera. Otra de las premisas muy importantes que la teología nos recuerda es que el ser humano ha caído de la gracia, ha salido de la gracia, hemos caído, y esa caída nos ha debilitado. Esta caída puede registrarse en nuestro corazón endurecido, ¿verdad? En el orgullo. Y podríamos hablar de la manera en que se manifiestan los pecados capitales en nuestra vida, y podemos ver entonces esta premisa de la persona caída, ¿verdad? Además de todas las consecuencias que podemos ver en el día a día, en las noticias, en las revistas, en la radio. Pero a pesar de todo esto, siempre tenemos que recordar
que el ser humano es intrínsecamente bueno. Algo que es un principio católico fundamental. Yo no puedo decir que soy un terapista católico si no entiendo, afirmo la bondad del ser humano con que estoy trabajando. Ahora, seguimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un propósito aún después de la caída. O sea que recordarlo, tenemos que recordarlo nosotros como terapistas, que esa persona tiene un propósito, pero además tenemos que recordárselo a nuestros pacientes o nuestros clientes. ¿Qué otras implicaciones vamos a ver de esto? Pues suficiente, de que hay razones fuertes para mantener la esperanza. La esperanza hace parte fundamental del proceso terapéutico, ¿verdad? Tenemos que entender que a pesar de la caída, el sufrimiento, las adicciones, las limitaciones, la redención es posible. Y por lo tanto tenemos buenas razones para tener fe y comenzar a enfocarnos en lo positivo, celebrando cada paso que damos hacia esa bondad que estamos buscando, hacia esa verdad que estamos buscando, hacia esa belleza para la que fuimos creados. Ahora, para los profesionales de la salud o personas que trabajan con otras personas, esto nos impulsa no solamente a cambiar un pensamiento o un comportamiento, sino a transformar un corazón. Que ellos puedan conectarse con su identidad más profunda, con sus deseos más profundos de amor, de relación, de bondad. Nuestro trabajo es recordar lo que ellos han olvidado por sus caídas, por sus golpes, por sus traumas, por sus heridas, y recordarles su verdadera identidad. Se nos da otra cosa que tenemos que tener importante, es que se nos ha dado la redención y las beatitudes. Aquí podemos aprender que estamos llamados a superarnos y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos por medio de la misericordia y amor de Cristo, al igual que por su gracia, ¿verdad? El deseo que tiene el ser humano por algo más. Y quiero enfatizar en eso. Todos lo hemos sentido. Si tú te detienes un momento ahorita mismo y entras en tu corazón, no importa cuánto tengas, no importa cuánto hayas logrado, no importa cuánto reconocimiento tengas, yo te aseguro que quieres más. Y ese deseo es respondido directamente por Dios de forma generosa cada día. ¿Cómo lo responde? Con su llamado, con su amor, con su perdón, con esa invitación que Él nos hace a la comunión, esa comunión que realmente llena todos nuestros deseos. Ahora, ¿cuál es la implicación de esa realidad? Que el deseo de algo más y de superar las limitaciones que nos encontremos en la vida o en todo el mundo está en todos los seres humanos. El nivel de compromiso y responsabilidad que tengamos va a dejar actuar de forma poderosa el efecto del perdón, la misericordia y la redención de Dios. Ahora, con la redención, el sentido, la lucha y el sufrimiento cobra otro sentido. Ese sufrimiento y esa lucha como que cobra otro sentido, cobra un nivel, diría yo, sobrenatural. Aquí el profesional de la salud mental se puede convertir en un instrumento de la esperanza, en un instrumento del amor, en un instrumento de la fe. Y ahí dejamos estas premisas teológicas que son tan importantes dentro de nuestro consultorio, dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros lugares de life coaching o de guía espiritual. Ahora vamos a pasar directamente a lo que son las premisas filosóficas. Así que comencemos por aclarar que cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de una filosofía cristiana que no anula la filosofía secular, pero sí la perfecciona y la lleva a un nivel más completo. Esta filosofía apela a la integración de la persona, desde San Agustín, pasando por Santo Tomás de Aquino, hasta San Juan Pablo II y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Cada uno en sus escritos, y quiero quedarme pues con San Juan Pablo II, porque estamos hablando directamente de la teología del cuerpo y de su magisterio. Y San Juan Pablo II nos pinta o nos expone
al ser humano desde su filosofía en su obra, por ejemplo, de Persona y Acción, o en su obra de Amor y Responsabilidad, entre otros. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a la persona como un todo, que ha sido llamado a ser parte de un todo más grande por medio de la comunión. ¿Cuáles son las premisas filosóficas? Unidad personal, y vamos a ir explicando después cada una. Unidad personal, nos realizamos por la vocación, estamos llamados a florecer en la virtud, somos seres interpersonales, estamos llamados a la relación, tenemos capacidad sensorial y perceptiva y cognitiva, tenemos capacidad emocional, tenemos capacidad racional, somos libres. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es importantísimo. Vamos a empezar por la primera, la unidad personal. En esta primera premisa nos damos cuenta que estamos llamados a recordar nuestra dignidad, ¿verdad? En este punto vamos a comenzar a hablar de la integración de la persona, que a su vez lo invita a una integración mayor. Ahora, esta integración comienza con nuestro cuerpo y nuestro alma, ¿verdad? Entendiendo que lo que afecta el cuerpo afecta también el alma, y lo que afecta el alma afecta también el cuerpo. Tiene que haber esa primera integración. Cuerpo y alma, que es lo que realmente nos convierte o nos hace en seres humanos. Luego vamos a ver la siguiente integración, que es la masculinidad y la feminidad. Entiendo que los dos tienen el mismo valor y tienen un llamado particular de cumplir una misión, pero tienen regalos y dones diferentes que nunca les separa, sino que les llama a la complementariedad. Ahora, eso nos ayuda a ver la totalidad y la singularidad de la identidad de cada paciente, de cada cliente con que trabajamos. Y así la persona que trabaja en la salud mental se hace conocedor de las dificultades particulares que esta persona enfrenta. Además que estaremos constantemente afirmando la integridad a la que esta persona está siendo invitada como parte del proceso terapéutico. Si un proceso terapéutico no te lleva a la integración como persona, ese proceso no es terapéutico, ese proceso no es bueno. Ahora, ¿qué más? La dignidad de esta persona es precisamente lo que nos invita a salvaguardar su vida desde la concepción hasta la muerte, ¿verdad? La segunda premisa nos decía que nos desarrollamos a través de la vocación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llamados a la santidad, que estamos llamados a la justicia, a la verdad, a la belleza, a la bondad. Y este es un llamado universal. Por lo tanto, si ha sido pervertido, tenemos que ayudar a la persona a que vuelva a encontrar su lugar dentro de este llamado. También estamos llamados a un estado vocacional por medio de nuestras relaciones, ¿verdad? Esta es la manera en que nos vamos a adonar, ya sea por medio del matrimonio y la familia, o ya sea por medio de una consagración especial, en la que también se ejerce el sentido espousal del cuerpo y el sentido procreativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas estamos llamadas al servicio y al disfrute de la vida, ¿verdad? A encontrar la bondad de la creación y de los momentos en que vivimos. No tiene nada de malo del disfrute. Qué rico que podamos tener vida y vida en abundancia en cada cosa que hacemos. La siguiente premisa dice que estamos llamados a crecer en la virtud. Una forma dinámica de ver la persona involucra ver sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Estamos hablando de la virtud del amor, la paciencia, la moderación, la sabiduría, la esperanza, la fortaleza, la capacidad de perdonar. Las virtudes nos hablan del desarrollo de las capacidades humanas. Es lo que nos recuerda que estamos hechos para más, que no podemos vivir simplemente limitados, ¿verdad? Estamos hablando de alcanzar nuestro máximo potencial de acuerdo a aquel que nos creó. Las virtudes son esenciales para capacitar al cliente o al paciente a que pueda volver a soñar. Hemos creado una generación que no sueña. Nosotros tenemos ese trabajo por medio de la virtud.
a enseñarle al paciente o al cliente que puede soñar, que puede cumplir sus sueños, que puede cumplir sus metas y propósitos. Para los profesionales es importantísimo ofrecer prácticas que le ayuden al cliente a crecer en la virtud. La siguiente premisa es que somos seres interpersonales, somos seres de relación. Desde la concepción misma, somos fundamentalmente relacionales, dependemos de las relaciones. Todos los que están viendo este video ahorita mismo, estoy seguro que están aquí, que están vivos, gracias a una relación que hubo, que existió entre dos personas que supieron decirle sí a la vida. Este sentido relacional, este sentido de comunión, es un sentido que está en nuestro propio cuerpo, está en el lenguaje de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y que podemos entender completamente cuando realmente estudiamos nuestra propia experiencia, ¿verdad? Ese sentido del cuerpo espousal que no podemos entender sino ante el encuentro con la otra persona. Por más importante que sea el individuo, tenemos que reforzar siempre la importancia de las relaciones. La familia sabemos que es la célula de la sociedad, que es aquí donde todos encontramos nuestro propio origen. Para el terapista esto es un reto, cuando invita al cliente a profundizar en sus propias relaciones y a mejorarlas. Y esto comienza desde el momento mismo de la relación terapéutica, donde el cliente aprende en ese momento a ser vulnerable al encontrar empatía y simpatía, al igual que compañerismo con el terapista. Yo tengo que decir que para mí siempre es un honor cuando estoy trabajando con alguien, ese momento en que la persona se abre completamente y se muestra, y muestra su tristeza, y muestra su dolor, y muestra sus heridas. La única posición del terapista tiene que ser asombro, honra y acercarse desde el amor. Así que de cierta forma, eso también se proyecta en el crecimiento de la relación del paciente con su Dios, con su Creador. Otra premisa es que tenemos capacidad sensorial y cognitiva. Esto nos recuerda que la persona está constantemente en comunicación y relación con el mundo, con todo lo que nos rodea, y lo hacemos como por medio de nuestros sentidos, de lo que percibimos y de la capacidad cognitiva o de entendimiento que tenemos cada uno de nosotros. Somos seres emocionales, ¿verdad? De maneras comunes con los demás y únicas por nuestra propia individualidad. O sea, aunque somos seres emocionales, sentimos diferentes. Y esta emocionalidad se experimenta de forma diferente según las experiencias individuales, culturales, sexuales, si soy hombre, si soy mujer. Ahora, para el terapista esto es muy importante, para entender el cliente de manera individual, de cómo él siente, ¿verdad? Cómo él acepta y expresa sus emociones de formas únicas y cómo estas emociones influencian sus relaciones y su vocación. Por eso la necesidad de acompañar al cliente en su día a día para que alcance esa salud emocional. Somos seres también racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la capacidad de entender y conocer nuestro mundo. No solamente lo experimentamos, sino que lo conocemos y lo entendemos. De igual manera, también la capacidad racional nos da la capacidad de entender a los demás. Igual que también nos da la capacidad de apreciar la belleza y la sabiduría. Nos dejamos tocar y transformar por esa belleza y por esa sabiduría. Los animales no tienen esa capacidad. No vamos a ver nunca un animal dejándose tocar por la belleza de un anochecer, de un atardecer, de un amanecer, de una noche estrellada, de una estrella fugaz. ¿Verdad? Ahora también entender que no estamos encerrados en nosotros mismos, sino que podemos entender el mundo interior de los demás. Podemos tener empatía, simpatía y relacionarnos con ellos y trabajar juntos por nuestro desarrollo. Ahora, el terapista, ¿qué es lo que hace? El terapista se apoya en la capacidad racional del cliente para enseñarle a valorar la vida y a entenderla de manera diferente. El terapista apela a su razón
para enseñarle al cliente a ser don, enseñarle que la vida se le da como un regalo y que él va a cumplir la plenitud cuando comience a darse y a donarse como un regalo también. Pues yo les digo una cosa, esto es muy importante, porque un entendimiento distorsionado de mi propia identidad podría llevar al deterioro de mi salud mental y hasta el desarrollo de una patología o un diagnóstico. Además, también somos seres libres y por esta capacidad somos seres morales, responsables, porque tenemos capacidad de elección. Así que, ¿qué hace el terapista? El terapista apela a esta capacidad para promover el crecimiento y la sanación del paciente. Pues por esta libertad podemos colaborar en nuestra propia sanación. ¿Cómo lo hacemos? Cuando escogemos ser parte del proceso y abrazar nuestras metas y abrazar los propósitos de esta terapia para poder superarme y para poder salir adelante. Ahora vamos a las primicias psicológicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que somos seres encarnados. ¿Qué quiere decir eso? Que somos cuerpo y alma y que tenemos un mundo interior, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que es psicológico es biológico también. Y todo lo que es biológico se hace psicológico. También somos seres inteligentes, o sea que tenemos la capacidad de escuchar, discernir y responder a esa conversación interna que tenemos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, tenemos muchos pensamientos automáticos, pero no tenemos que simplemente ser impulsivos ante esos pensamientos, no simplemente reaccionamos, sino que tenemos la capacidad de discernirlos y en vez de reaccionar, aprender a responder. Otra cosa importante para el ser humano es que tiene autodeterminación. ¿Qué es esto? Es la capacidad de decidir, ¿verdad? Es esa capacidad de decidir que le permite salir de un estado mental en lo que pueda estar tal vez estancado, una adicción, y poder salir adelante. Nuevamente somos seres interpersonales, esas son primicias psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos desarrollamos, crecemos y nos sentimos mejor cuando estemos en relación con los demás, ¿verdad? Nos sentimos afirmados, nos sentimos validados, nos sentimos reconocidos, ¿verdad? Nos sentimos con sentido de pertenencia. Somos seres emocionales nuevamente. ¿Y qué es eso? Es la capacidad que tenemos de nombrar nuestra emoción, de aceptar esa emoción y aprender métodos para expresarla de una forma saludable, ¿verdad? Al igual que de escoger una acción o un pensamiento que transforme una emoción que pueda ser negativa en algo positivo, ¿verdad? Porque todo lo que pensamos de una u otra forma influye en nuestras emociones. Somos seres sensoriales, o sea que el mundo exterior tiene una influencia en nosotros y en nuestra salud mental, emocional, afectiva. Además de la capacidad de experimentar y conocer este medio, este mundo, como lo habíamos dicho en la parte filosófica, por medio de los sentidos. Ahora vamos rápidamente a las premisas neurológicas. Me encanta esta parte de la ciencia también. En las premisas neurológicas vemos la aportación que la neurociencia puede dar al conocimiento del ser humano, entendiendo que la neurociencia no han venido a sustituir ninguna de las otras fuentes, no vino a sustituir la psicología, no vino a sustituir la teología, no vino a sustituir la filosofía, ¿verdad? Por el contrario, vino a colaborar con ellas en una tarea tan compleja como crucial para nuestras vidas. Así que este acercamiento que podamos tener con esta ciencia debe ser movidos e inspirados por aquella hermosa encíclica que nos dejó San Juan Pablo II, que se llamaba Fides et Ratio, sobre la fe y la razón, la cual comienza de una manera poética diciendo que la fe y la razón son las dos alas que llevan al ser humano hacia la verdad. Aquí nos está aclarando San Juan Pablo II que no debería existir una tensión entre la ciencia y la fe, sino que deberíamos comenzar desde la complementariedad que debe existir entre estas dos para poder entender al ser humano como cuerpo y alma. ¿Cuáles son algunas de las premisas de la neurociencia? Primero, que hay una parte nuestra que es material, ¿verdad?
que el ser humano tiene aspectos materiales concretos, por ejemplo, su cuerpo, y en su cuerpo su cerebro. Tiene neuronas, tiene redes, tiene circuitos y conexiones en sus neurotransmisores. Vemos espacios de posibilidad ahí que tal vez podrían condicionar, pero nunca determinar la totalidad de las acciones de la persona, ¿verdad? Vamos a ver espacios de posibilidad que gracias al libre albedrío y a la responsabilidad y a la autodeterminación de la persona podríamos cambiar, podríamos transformar, podríamos mejorar, ¿verdad? Y con la ayuda de la gracia y la psicoterapia y la neurociencia podríamos revertir posibles desbalances o patologías mentales que tal vez estén limitando el correcto desarrollo de las personas. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Debido a que muchos materialistas antiguos y modernos han querido negar la libertad humana partiendo de una concepción o una premisa determinista de la física, de la materia. Así que empiezan a negar el accionar de la gracia y la redención, al igual que niegan completamente un proceso genuino de sanación. La neurología no está por encima de la ética y la moral, se complementan. Para esto hay dos caminos. Podemos hacer una reflexión ética para la investigación neurocientífica o podemos hacer investigaciones neurocientíficas sobre la dimensión ética del ser humano. Cualquiera de las dos direcciones estarían, diría yo, correctas. Ahora, la familia humana comparte algunas estructuras físicas. O sea que por un lado, sabemos que las bases biológicas de nuestra conducta, dada la plasticidad que tiene el cerebro, podría ser hasta cierto punto educable, ¿verdad? Educable desde la acción libre, porque somos libres. Ahora, por otro lado, nos dice la ciencia que existe en el cerebro estructuras básicas de carácter genético y neuronal, probablemente comunes en toda la familia humana, en eso se apoya nuestra personalidad y nuestro ser moral. Y esto es de gran importancia, hermano y hermana, y espero que no se nos esté complicando aquí el lenguaje, pero es muy importante para el conocimiento de la persona, ¿verdad? Para el conocimiento de su unicidad, pero al mismo tiempo su universalidad que compartimos con los demás en esa ley natural, en esa ley moral. Por lo tanto, podremos medir y diagnosticar cuando se da un trastorno dentro de esta universalidad de la estructura mental y podemos trabajar hacia la sanación con un modelo a seguir. Y así entonces sabemos que las ciencias, en este caso la neurociencia, nos pueden dar algunas luces de lo que es un comportamiento o una afectividad adecuada en el ser humano. Imagínense qué importante es esto, que yo pueda tener un molde o un modelo en la parte física, material del ser para poder seguir y saber cómo alcanzar la sanación de esta persona. Claro, es importante siempre recordar que el ser humano está llamado a la trascendencia. Esto supone observarlo desde aquello que traspasa los límites de la ciencia experimental, ¿verdad? Y verlo desde un mundo insertado en Dios. Esta visión de Dios del ser humano puede ser la que propone el Papa Francisco en el punto 81 de la encíclica Laudato Si, donde nos dice que el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artísticas y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material, ¿verdad? Y esto supone una acción directa de Dios,
un llamado peculiar a la vida y a la relación con un tú a otro tú. Tenemos que reconocer que los resultados que nos da la neurociencia, basados en el método científico, son coherentes con la visión personal del hombre que nuestra iglesia nos ha enseñado hasta hoy. La persona humana puede explicarse, puede estudiarse, gracias al componente espiritual que está estrechamente unido a su cuerpo, ¿verdad? Un matrimonio que constituye una única naturaleza humana. Por tanto, en el caso del ser humano, sus estructuras cerebrales y su correcto funcionamiento depende de la integridad de su memoria. Pertenece al cerebro de un cuerpo espiritualizado o un espíritu corporeizado, como ha definido al hombre uno de los pensadores de mayor relieve en los últimos tiempos, como lo es San Juan Pablo II, y lo dijo en la Carta a las Familias. Será este hombre el que aprende y recuerda. Para ello necesitamos las cortezas cerebrales, ¿verdad? Las cortezas asociativas de la formación del hipocampo, del tálamo y de la corteza prefrontal. Aún más, para un proyecto y normal funcionamiento necesita de todo el cerebro, de todo el sistema nervioso central y más acertadamente de todo el hombre como unidad indivisible. Una vez más y para terminar, todo el hombre, todo este organismo espiritualizado y por eso humano, el que realiza todas las funciones sencillas o intelectuales o complejas del individuo es lo que necesitamos. Esta visión del hombre está de acuerdo con todo lo que dice la revelación sobre el ser humano y la antropología adecuada de San Juan Pablo II. Aclaramos pues que ningún hallazgo experimentalmente comprobado de las ciencias, menos aún en el campo de la neurociencia, entra en conflicto, sino que por el contrario, se complementa con lo que dice la revelación cristiana sobre el hombre. Y esto lo podemos leer, estudiar y aprender mejor en el Catecismo, en el numeral 365. Yo espero que cada uno de estos videos sea de mucha ayuda para que tú entiendas tu salud mental y para que profesionales de la salud mental o personas que trabajan con otros seres humanos podamos entender mejor con quién estamos trabajando, qué compone esta persona, qué desea esta persona, qué sueña esta persona, cómo esta persona puede alcanzar una verdadera salud mental. Que su salud mental no dependa de mi opinión personal o de 3 o 4 estudios que yo hice. Que su salud dependa de su verdad más profunda, de su verdadera identidad, que es haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios para amarle, conocerle y servirle. Que el Señor te bendiga y sigamos juntos creciendo en psicología y fe con los lentes de la teología del cuerpo.